Hola, hola queridos amigos. Estamos en un nuevo capítulo de Ruta Sana Enciende tu Luz, hablando con nuestra querida Natalia Aguilera Cerrada. Ella es enfermera integrativa y también especialista en plantas y aceites esenciales. Y hoy día vamos a tocar varios puntos, vamos a hacer como un popurrí de varios temas que a ustedes les pueden interesar y le damos la más cordial bienvenida a Natalia. Hola chiquillos, ¿cómo están? Mari Compuche, Incheta, Natalia Aguilera Piñén. Tanto tiempo sin verlos, ¿cómo han estado? Bueno, hoy día les vengo a conversar sobre tremendos temas que siempre son apoyo para todos en la familia con respecto, digamos, a lo que estamos pasando. Invierno, frío, enfermedades respiratorias, a muchas personas también que les pasa, ¿cierto? Que muchas veces que estos días grises, estos días de frío y de lluvia, también los llevan, ¿cierto?, hacia adentro, a sufrir tormentas internas. Por eso también es importante apoyarse también con las distintas hierbas que nosotros tenemos en nuestra huerta, en nuestro jardín, para pasar esos días y mitigar también esos truenos, ¿cierto?, mentales que en nosotros van surgiendo. Ok, entonces vamos a tener, ¿cierto? Un programa diferente, porque hoy día vamos a abordar muchísimas temáticas pequeñas, pero que son muy importantes en este momento. Así es que nos vamos a una pequeña pausa comercial por mientras. Vayan sacando lápiz, papel, por supuesto, para que vayan anotando los datos y ya regresamos. Estamos de regreso con nuestra querida Natalia Aguilera y, por supuesto, ya habíamos hablado de una pequeña introducción y efectivamente estamos en un momento, ¿cierto?, de la historia del año en donde hay mucha lluvia, hay frío, pero también hay momentos, ¿cierto?, nublados, donde de alguna forma perdemos este contacto con el sol y muchas personas, como lo habíamos conversado antes con Natalia, van poniéndose un poco tristes, se van un poco a veces desestabilizando su ánimo, producto de esta ausencia quizás de luz o de esta apatía quizás un poco del clima. Y Natalia tiene para ayudarnos en este proceso una serie de plantitas, ¿cierto?, que nos podrían ayudar como para regular el ánimo, Natalia. Exacto, claro. Hay varias plantas de las cuales nosotros tenemos, incluso, ¿cierto?, en nuestros jardines. Lo importante es que las plantas que vayas a utilizar, ¿ya?, las hayas comprado, ¿cierto?, en alguna herboristería o con la señora, la casera, ¿cierto?, que tú siempre compras las plantas, o sean de tu jardín o de algún jardín de alguna amiga por último, ¿ya? Eso es lo más importante. Lo que me refiero es que no sean plantitas, ¿ya? Que, por ejemplo, pasa, por ejemplo, que la banda de la cual vamos a hablar ahora, colocan en algunos bandejones, la municipalidad también coloca en algunos lugares, ¿ya? Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta si es que esas plantitas, si es que esas flores, que son también medicinales, pero se colocan como ornamentales, pueden haber tenido algún tratamiento con algún cierto herbicida, ¿ya? Entonces, por eso es importante no recolectar esas plantitas, solamente por eso, ¿ya? Para que tengas en cuenta. Bueno, una de las plantas. Efectivamente, disculpa, la esencia de la planta se tiñe, por así decirlo, con insecticidas, ¿cierto? Con la contaminación, porque la gente a veces quizás no lo podría entender qué diferencia hay, pero efectivamente una plantita, ¿cierto? Que está, no sé, en carrera, ponte tú, a una plantita que yo tengo en mi casa, efectivamente el cuidado y el cariño se va a notar en su esencia. Exacto, exacto, toda la razón, Roxana. Igualmente vamos a repasar ese punto que yo creo que es siempre importante que la gente, porque eso es la base de la terapia, independiente de la planta que nosotros elijamos, ¿cierto? La base es que sea una planta sana. ¿Y qué quiero decir con planta sana? Que sea de nuestro patio, de nuestra huerta, que nosotros compremos en un lugar, ¿cierto?, donde sabemos que es seguro. En las ñañas, ¿cierto?, que traen plantas del campo, acá mismo cuando hacen esta feria campesina en los días domingos, en Collao, por ejemplo, Ya. ¿cierto? Entonces, las plantas que sean, ¿cierto?, ecológicas, que no tengan encima estos químicos,
¿ya? Van a ser para nosotras las mejores, las más beneficiosas, porque si no nosotros también vamos a estar ingiriendo todos esos químicos, ¿cierto? Que además van a alterar los aceites esenciales, que son los que tienen todas estas propiedades que nosotros queremos rescatar de las hierbas y las cuales son las medicinales, ¿ya? Entonces las plantas, para que se entienda, son igual que un niño. No son muy diferentes a nosotros. Si nosotros le damos a nuestra planta las condiciones, ¿cierto? La regamos, le damos el cariño, ¿cierto? La nutrición también. Incluso hay estudios que hablan, que dicen que las plantas, ¿cierto? Los árboles, por ejemplo, su información, la cantidad de aceites esenciales que ellos producen cuando están, por ejemplo, en un bosque, por ejemplo, con mayor cantidad de biodiversidad, un nativo, imagínate Roxana, un boldo, por ejemplo, al lado de un maqui, incluso podría estar a lo mejor al lado de un pino, ahí medio camuflado, ¿cierto? Al lado de un trigüe, ese boldito que nadie ha cuidado, regado, ¿cierto? Podado en algún minuto, su información para que a nosotros, por ejemplo, nos pueda ayudar es mucho más rica que un boldito, por ejemplo, que está incluso en nuestra huerta y en nuestro patio. ¿Y eso por qué? Porque él está en su medio, está, ¿cierto?, en una comunidad. Y esa comunidad a él también lo enriquece, y esa riqueza él también nos entrega. Por eso es tan importante entender que el trabajo con las plantas, por eso es tan complejo, no es tan simple. Lo ideal, ¿cierto?, es que nosotros, en la medida que podamos, ¿cierto?, tengamos nuestras pequeñas, si nosotros, por ejemplo, sufrimos de la guatita siempre, tener, ¿cierto?, una macetita a lo mejor, ¿cierto?, con plantas que nos ayuden para el estómago, y así nosotros, ¿cierto?, podamos recurrir a ella de manera segura. Claro. Y así en poder controlar, por ejemplo, cosas tan importantes y tan básicas, que tampoco se mencionan mucho, como por ejemplo, cuánto tiempo yo puedo guardar una hierba. A veces nosotros cuando compramos una plantita, ¿cierto?, esa hierba puede haber estado guardada a lo mejor 8 meses, un año. Uno en realidad pierde, ¿cierto?, el control de toda esa información, y que en realidad es clave a la hora de hacer cualquier tratamiento medicinal. Y todas estas cosas uno las debe tener súper claras cuando recién quiere, digamos, empezar en este camino de empezar a probar con alternativas naturales. No es tan solo saber qué planta sirve y para qué me puede servir, sino que esto se sienta sobre la base de las plantas que nosotros vamos a utilizar, y esa calidad la entrega, ¿cierto?, en gran medida cómo se recolectó, cómo, ¿cierto?, era el entorno donde estaba esta plantita, ¿cierto?, si era de nuestra huerta, era a lo mejor del patio de alguna vecina, que ahí sabemos, ¿cierto?, que a lo mejor no hay pesticidas ni alergias, a lo mejor que a nosotros nos vayan a hacer daño. ¿Cuánto tiempo se guardó? ¿Cómo se secó? Es muy importante lo que tú dices, porque la vez pasada, ¿te acuerdas que hicimos como un pequeño paneo, en donde tú nos decías, por ejemplo, que habían momentos durante el mes, dependiendo de la luna, donde era mejor, por ejemplo, recolectar? Y me gustaría que nos detuviéramos ahí, poniendo como ejemplo la lavanda. Exacto, ya. Muy buen ejercicio, Roxana, muy buen ejercicio, porque eso comúnmente se nos olvida, ¿ya? No sé, Roxana, si yo me pegué o tú te pegaste, pero te quedaste congelada, o el de cachureo. A ver. Bueno, voy a seguir hablando ya. La lavanda, por ejemplo, ¿ya? Que es una porque esto es lo que a veces pasa, ¿cierto?, cuando estamos en online. Ahí sí, que de repente se va. No, nosotros a veces como se va la señal, y hay que recordar que hace 3 semanas atrás empezamos con unas tormentas solares enormes que también están inestabilizando nuestros sistemas de Wi-Fi, inclusive lo electrónico. Sí. Yo conozco mucha gente que se le está como muriendo la lavadora, se le está muriendo la juguera, y tiene que ver un poco con eso, ¿ok?
Entonces, no sé si ahí estamos bien, Natalia, para continuar con el Sí, ejemplo de la lavanda. yo ¿Cómo creo que podemos ya nos estabilizamos. básico? Ya, pero eso que dice la Roxana es un súper buen ejercicio. Y uno siempre tiene que estar considerándolo cuando ha sido consumidor de plantas medicinales, porque a veces pasa, cierto, que a uno no le funciona alguna terapia, pero puede ser porque la hierba era de mala calidad y no necesariamente que esa hierba a lo mejor para nosotros no sea. Entonces, por ejemplo, de la lavanda, lo que se utiliza son las flores, ¿ya? Entonces, de cada planta uno tiene que tener en claro qué parte me va a servir, ¿ya? En el caso de la lavanda son las flores. Por ejemplo, no sé, de la ortiga uno la puede utilizar completa, incluso la raíz, pero cada parte va a tener acciones distintas. Por ejemplo, en el caso de la ortiga, ¿ya? Simplemente esto a modo de ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan que una planta, dependiendo de la parte, va a tener una acción terapéutica súper específica. Por ejemplo, en el caso de la ortiga, ya la ortiga, ¿cierto? Esta planta que pica, que causa como esta urticaria, ya, y la gente, ¿cierto? Antiguamente se urticaba. Sí. La parte, ¿cierto? Aérea, las hojas, ¿cierto? Sus tallos son tremendamente remineralizantes, ideales para quienes sufren de anemia, ¿ya? Es una planta de estas que se utilizan, digamos, de una maestra para la detoxificación. ¿Ya? Cuando estamos en procesos depurativos, por ejemplo, hemos salido de alguna enfermedad, COVID, por ejemplo, alguna neumonía, una enfermedad importante, ¿ya? Los procesos depurativos los realizamos, ¿cierto? Simplemente porque queremos hacer una limpieza, queremos salir de algún hábito, ¿cierto? Venimos saliendo de alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, la parte de arriba, ¿cierto? Nos sirve para esos procesos, por ejemplo, ¿ya? Nos sirve también para la fortaleza del cabello, Para ¿cierto? eso yo había escuchado la ortiga, para el fortalecimiento del cabello y evitar, digamos, su pérdida. Y de hecho hay hasta champú, ¿cierto?, que vienen con este contenido de ortiga. Exacto, claro. La ortiga tiene muchísimos estudios que avalan esa acción. Mm, Eh, y, por ejemplo, la parte subterránea de la ortiga, que quien a lo mejor ¿ya? ha sacado por ahí alguna ortiga, ¿cierto?, de raíz, ella tiene una raíz muy Ujú. finita. La raíz de la ortiga sirve para los problemas de la próstata. Entonces, Oh, se dan cuenta, la parte de la planta es igual, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué parte? Si yo quiero utilizar una hierba, ¿qué parte es? Por ejemplo, la manzanilla son las flores igual. Generalmente a nosotros nos venden, ¿cierto?, los tallos y algunas hojitas, pero viene eso no como un atadito, viene como un es atadito realmente la manzanilla. Sí. claro, porque las flores las exportan y a nosotros nos venden los tallos. Pero lo que tiene mayor poder medicinal y sus aceites esenciales, que son, por así decirlo, el alma de la planta, lo que le da, digamos, el aroma, ya la aromática, la entrega del aceite esencial, que lo lleva en poquísima, digamos, cantidad, dependiendo de la planta. Entonces, en el caso cierto de la lavanda, recogemos las flores, ¿ya? Vale. Y esto, cierto, va a depender del tipo de lavanda, porque hay lavandas que, por ejemplo, incluso ahora uno podría ver que son lavandas híbridas, ¿ya? Hay varios tipos de lavanda, todas tremendamente medicinales, ¿ya? Lo Ujú. importante es que son las flores las que tienen los mayores beneficios. Y Y, estas, y la lavanda, ¿cuándo tendríamos que podarla, digamos, o sacarle las flores? Porque la lavanda creo que tiene una floración en el verano, ¿cierto? Ahí nosotros donde podemos ver a la lavanda en todo su esplendor, ahí es donde tenemos que sacarla. claro, tú la ves en floración, las plantas que nos entregan flores, como la manzanilla, las caléndulas, ¿cierto? La lavanda, que son flores recolectables, medicinales, ¿ya? Ellas avisan. La naturaleza es tan sabia, ¿cierto? Que son como una fruta madura. Ellas nos avisan, estoy lista, recoléctame. Entonces, cuando están en flor, ¿cierto? Y en el caso de la lavanda, con mucha aromática además, nosotros hacemos recolección. Que en general hay lavandas, por ejemplo, que uno puede ver ahora en septiembre con flores y otras lavandas que empiezan a dar flores más o menos de diciembre, enero, febrero, marzo, ¿ya? Y ese tipo de lavanda que da floración en verano, ya esa es la más poderosa en el caso de Chile.
¿ya? Esa es la lavanda angustifolia, ¿ya? Y ese tipo de lavanda es tremendamente medicinal y acompañadora en los procesos, por ejemplo, cuando hay pena, ¿cierto?, del corazón, depresiones leves también, incluso para dormir, si estamos teniendo problemas para dormir también, hay personas que estos días oscuros, ¿cierto?, de mayor nubosidad, los manda así como con letargo, duermen en el día, se desvelan en la noche, entonces, o angustias, ya, crisis de pánico también. Este tipo de planta es muy acompañadora para todos esos procesos, incluso para la guatita, incluso para la guatita. ¿Y cómo podríamos tomarla? A ver, estamos en enero, ponte tú, estamos recolectando y preparándonos para invierno, para estos días, ¿cierto? Que pueden ser más fríos, que pueden ser más oscuros, ¿cierto? Que la gente se conoce, uno sabe cuando en el invierno a veces uno se pone un poco más triste, entonces la recolectamos. ¿Cómo la secamos? Vamos a hacer la pega completa. Sí, vamos a la pega completa, eso. ¿Cómo la guardamos? Y después, por supuesto, ¿cómo lo hacemos para infusión? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagamos la vuelta completa con la lavanda. Ya, veamos, ¿cierto?, completo cómo se hace todo el proceso con la lavanda, ¿ya? La recolectamos, ¿cierto?, cuando está en flor. Las flores, idealmente, yo les doy tiempo ideales, ¿ya? Si la puedes recolectar en la tarde solamente, no hay problema. Pero lo ideal es recolectarla antes de las 12 del día, entre las 10 y las 12 del día. ¿Eso por qué? Porque la lavanda es rica en aceites esenciales, ¿cierto? Uno la toca, la huele y le queda el aroma. Entonces pasa que pasado las 12, ¿cierto?, cuando ya el sol está bien arriba, empieza a dar más fuerte, los aceites esenciales tienen una característica que es súper importante, son muy volátiles. Uno pasa, por ejemplo, al lado de una mata de lavanda, ¿cierto?, con muchas flores, y la aromática inmediatamente a uno le envuelve. Eso son los aceites esenciales que se están escapando, ¿cierto?, de la flor. Entonces, que se están evaporando, dices tú. Entonces estamos perdiendo como un poco de... Claro, lo mismo cuando hacemos una infusión, nosotros leemos la lavanda, se nos están escapando los aceites esenciales, por eso uno tapa la infusión. Entonces, si uno quiere hacer recolección, ¿cierto?, es porque nosotros queremos atrapar esos aceititos y que no se escapen. Y por eso, idealmente, hacemos la recolección antes de las 12 del día. Pasó el rocío, ¿cierto?, que el rocío igual tiene una función bastante bella en la planta, hace como que despierte, por así decirlo. Se seca este rocío, ¿cierto?, que trae una información importante también, ¿cierto?, desde el cielo. Se seca este rocío en la flor, ¿cierto?, y nosotros ahí tenemos el tiempo para hacer la recolección. Y después de eso, ¿cierto?, solamente la florcita, ¿ya? Entonces después de eso tú lo dejas secar, esto siempre en lugar, digamos, que no le dé la luz del sol directa, ¿ya? No necesariamente tiene que ser un lugar en completa oscuridad, sino que solo no le lleguen los rayos del sol directo, ¿ya? ¿Y eso para qué? Es para salvaguardar los aceites esenciales, estos aromas. Y que ¿esto podría ponerse, perdón, en una bolsita, ponte tú, de papel? Sí, perfecto. ¿Es recomendable, ponte tú? Sí, perfecto, claro, bolsita de papel para secar, una cajita de cartón para secar, una mallita, a lo mejor si tú acostumbras a secar plantas, o a lo mejor secaste las varas de lavanda, ¿ya? Entonces lo puedes secar amarradito, ¿cierto? Lo importante es que sea siempre alejado de la luz del sol, alejado también, por ejemplo, de los vapores y el calor de una cocina, ¿ya? Eso también, hizo por lo mismo, para salvaguardar los aceites y los aromas que son tremendamente medicinales y nosotros no queremos que se nos escape, los queremos, ¿cierto?, llevar a nuestra infusión. Entonces, teniendo esas características, cualquier lugar de tu casa, ¿ya?, lo puedes colgar, ¿cierto?, en ataditos, colocar en una cajita de cartón, ¿cierto?, o en una bolsa de papel craft, ¿cierto?, por ejemplo, no hay ningún problema. Lo importante es que cuando ya, una vez que tengas seca la planta, ¿cierto?, tú ya, ¿cierto?, hay como una crocancia en las hojas secas y en las flores secas, ya, cuando logres esa crocancia, tú ahí tomas tus flores secas, ¿cierto?, y ahí tú embotellas, ¿ya?, en un frasquito, ¿cierto?, no importa que sea de plástico, lo importante es que tenga tapa, ¿ya?, tapa hermética. Y ahí, digamos, nosotros vamos a guardar, perfectamente nos puede durar, si está bien seca,
un año. Un año podemos tener guardada la lavanda y para ocupar durante todo el invierno. Ahí estoy pensando que sería súper importante también. Bueno, igual a veces uno tiene envases de vidrio, pues tú de café, no quiero decir nombres, pero uno podría utilizarlo. Pero la ¿Sí? idea, yo siento que es súper importante poner el nombre de la plantita y quizás cuando lo estoy guardando para que la gente después no se le confunda, porque es fácil cuando tú tienes un frasquito con lavanda, por ejemplo, pero cuando tú tienes ya más frasquito, la memoria es frágil. Entonces, sería importante como etiquetar. Súper importante, claro, porque como tú dices, Roxy, cuando las personas son asiduas a las hierbas medicinales, no tienen un solo fresquito, tienen varios. O alguien se está empezando a lo mejor, con mayor razón. Eso es un ejercicio que nos sirve a nosotros para decidir, ¿cierto? Y utilizar la más antigua, por un lado. Claro. Por otro lado, por ejemplo, dijimos de un tiempo aproximado de un año. Esto no quiere decir que después del año tú tengas que tirar esa hierba. No. Claro. Lo que simplemente tú tienes en cuenta de que, chuta, ya, esto se me pasó en el tiempo. Entonces, a lo mejor, si tú le colocabas una cucharada sopera, a lo mejor a tu taza, a lo mejor le vas a tener que colocar un poquito más, ¿ya? Porque Ya. es normal, ¿cierto?, que vayan mermando las propiedades después de los meses. Es totalmente natural. Aunque uno tenga las mejores condiciones, es normal. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio a nosotros nos sirve para saber también cuánto es lo que me dura realmente esta lavanda para poder, digamos, hacer infusiones y poder tratar, ¿cierto?, mi molestia. Las molestias que uno tenga. Y entonces, la lavanda nos puede servir para estabilizar un poco el ánimo, ¿cierto? Para estos días de oscuridad, para el insomnio. ¿Cómo la bebemos? Porque tú ya nos has adelantado un poquitito, ¿cierto? Que una cucharadita sopera para, ¿cuánto? ¿Para una taza? ¿Para un litro? Claro, ¿Para medio litro? Claro. Si tú nunca has tomado lavanda, yo siempre les digo, prueba con poquito. Por ejemplo, puede ser unas 2 flores o 3 flores aproximadamente, ¿cierto? ¿Es potente la lavanda? Sí, es bastante potente, pero depende siempre de la persona. Hay personas que, por ejemplo, les da mucho sueño y hay personas que no les pasa nada. Como por Ya. ejemplo la manzanilla. Hay personas que les relaja muchísimo la manzanilla y hay personas que no les pasa nada. Entonces siempre es probar. Ya. Es probar porque cada Le hace a persona... uno, digamos. Exacto, cada persona tiene su dosis distinta y cada persona, las plantas le funcionan también o se comunican con uno, ¿cierto?, de una forma distinta. Entonces, prueba, ¿cierto?, con 2, 3 flores, ¿cierto? Y anda subiendo de a poquito la dosis, ¿cierto? No llegando a un número exagerado de flores, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, tú puedes tomar, hay 2 formas de hacer ingesta de plantas. Que es una situación puntual, que por ejemplo, a lo mejor yo dormí mala noche y no quiero volver a repetir el mismo evento, entonces digo, ya, me voy a tomar una infusión antes de dormir, ¿cierto? Porque a lo mejor pienso que a lo mejor hoy día igual voy a volver a tener problemas para conciliar el sueño. Entonces, en ese caso, las plantitas uno toma, por ejemplo, para dormir mejor, idealmente tomarla 1 hora antes de la hora que uno tiene planeado dormir. Ok. No a última hora, digamos. Claro, sí, no última hora. No, por ejemplo, si yo estoy a las 3 de la mañana desvelada, ¿cierto? Y recién ahí, porque Es como muy tarde ya. claro, o sea, igual va a ayudar, pero las plantas, claro, tienen su proceso, ¿cierto? Entonces demora, digamos, lo que va a demorar más o menos un medicamento en hacer el efecto desde el estómago a llegar, ¿cierto?, al Tema circulatorio. circulatorio. Claro, entonces, claro, ya a las 3 de la mañana es un poco tarde. Va a ayudar, pero es un poco tarde. Entonces, puede ser... Y te va a frustrar también, po. Y te va a frustrar, ¿cierto? Porque te va a poner ansiosa, porque va a estar esperando a que te haga efecto. Entonces, claro, ya. Es muy importante, entonces, 1 hora antes, a lo mínimo. Si te la tomas 2 horas antes, ¿también te hace efecto? Sí, no, también te hace efecto. A lo mejor vas a andar con más sueñito antes. Todo depende de la dosis. Por ejemplo, en ese caso, ya puedes tomar a lo mejor 4 incluso florcitas de lavanda, ¿cierto? Porque tú buscas una acción, digamos, rápida, ¿ya? Y es solamente, como se dice, SOS. SOS, o sea, es de urgencia, ¿ya? Entonces, en esos casos, generalmente las dosis son un poquito más altas, en el caso de las hierbas,
para conseguir un efecto rápido, ¿cierto? Y un poco más potente, ¿ya? Ya. Así como también para el dolor, por ejemplo, ya uno aplica un poquito más de hierba. Y el otro tipo de ingesta que uno puede hacer son, digamos, los llamados tratamientos, Ya. ¿ya? Que ahí, digamos, uno considera que es un tipo más largo, que a lo mejor yo lo voy a tomar por 2 semanas, a lo mejor estoy en periodo de exámenes, de certámenes, ¿ya? O no sé, lo que sea, ¿cierto? Que me cause mayor estrés. O, es Un cierto, duelo puede ser, alguna situación en el trabajo, ponte tú, alguna cosa con los hijos. Una claro, situación ya como de más de largo aliento, no como un evento esporádico, digamos. exacto, que yo ya sé, ya que traigo, ¿cierto? Un estrés en el cuerpo, a lo mejor desde hace un mes, 2 meses, y comienzo, ¿cierto? A probar, ¿cierto? Con las hierbas. En ese caso, ya, la ingesta debe ser 3 veces al día al menos, cada 8 horas, ¿ya? Ya. Como un Y ahí, medicamento. exacto, como un Mm. medicamento. Entonces, ahí, ¿cierto? Es donde surge el error, donde nosotros pensamos que ahí las infusiones funcionan de la misma manera como un SOS, que hay que tomarlo una vez al día y con eso va a ser suficiente. No es suficiente, porque necesitamos tener concentraciones, ¿cierto? En nuestro cuerpo, relativamente constantes, ¿cierto? Entonces, por eso debe ser más o menos cada 8 horas, igual que los medicamentos. Y esto debe ser, ¿cierto? Una ingesta más o menos, ¿cierto? Si yo traigo un estrés importante, siempre va a depender de la persona, pero más o menos uno debe estar consumiendo, ¿cierto? Para bajar los niveles de cortisol en ese caso, ¿cierto? Y de estrés, más o menos unos 20 días, como mínimo, ¿ya? Pero en el caso de la lavanda, es súper importante que no estemos tomando medicamentos sedantes, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo estoy tomando ya medicamentos, ¿cierto? Sedantes o ansiolíticos, voy a correr el riesgo, no quiere decir que todos los casos sean, pero se corre el riesgo de la sobresedación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a lo mejor yo voy a andar con mucho sueño, ¿cierto? Y si ando manejando puede ser peligroso. Claro, claro. Entonces hay que ver el caso a caso también. Es muy importante eso, porque a veces las personas piensan que, como son plantas, ¿cierto? Da como lo mismo si tú estás tomando algún otro medicamento en conjunto. Y claro, podrían potenciarse e inclusive en algunos casos podrían hasta inhabilitarse. Entonces hay que ser como súper responsables con eso. Y es muy bueno que tú lo comentes también, po. Siempre, siempre, sí, tienen que tener en consideración de que las plantas son medicamentos, son biofármacos. Entonces, van a hacer interacción con los fármacos, por ejemplo, que tú estés tomando. A ver, les cuento un ejemplo que me pasó hace más o menos 2 semanas. Ajá. Voy a hacer una visita domiciliaria ya Ujú. a unos abuelitos. Entonces, ellos los dos, ambos con diabetes, y Ya, estaban tomando medicamento metformina, que es un medicamento hipoglicemiante oral, y ella estaba con insulina, que es inyectable. ya, Y estaban con ingesta de hoja de higo, hoja de higo, me parece que era así, estaban con limpia plata y estaban tomando eucaliptus. Todas plantas hipoglicemiantes, también le bajaban la glicemia y ellos estaban con medicamentos para la glicemia. Entonces, en un momento ella me dice que ella a veces después de la ingesta de un tazón gigante que se hacía para el día, como normalmente se hacen en las casas, ¿cierto? Los adultos mayores que hacen un litro para ir tomando claro. a diario y llevárselo al dormitorio y tomar también en la noche, pero con hierbas medicinales. Ujú. Me decía que después de la ingesta a veces le pasaba de estas hierbas, ella después quedaba con mucho frío, con mucho frío. Y eso era consecuencia, lo más probable, porque cuando yo le tomé la glicemia, estaba con glicemia, estaba con hiperglicemia, no estaba con una glicemia normal. Claro, Eso es lo más probable es que haya sido cierto porque le bajaba mucho sus niveles de azúcar en sangre. Porque ella estaba todo el día estaba tomando estas infusiones que también claro. funcionaban como medicamentos. Entonces, por eso hay que tener consideración que las plantas Entonces van. hay que tener ojo porque muchas veces yo siento que las personas leen en internet, ponte tú, que sirven para algo y empiezan a tomarla, y está bien, pero también tiene que haber como el otro lado de saber con qué estoy interactuando con otros medicamentos que también tengo que
que me lo recetaron, por ejemplo, entonces si hay alguna cosa que puede estar en contra o no, pues, tengo que hacer la pega completa. Claro, es que lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las plantitas que se entregan para la diabetes, las venden como solamente plantas para la diabetes, pero no se le explica a las personas que funcionan como los medicamentos, que bajan la glicemia. No le explican a las personas que esta Es lo planta... que le hace a la persona, claro. No le explican a la persona que esta planta va a bajarle los niveles de glicemia, así como lo hace la metformina, así como lo hace la insulina. Entonces van a tener dos medicamentos en el fondo, uno que viene de la planta y el otro que viene, ¿cierto?, de los fármacos, ¿cierto?, que van a hacer la misma acción. Entonces, Claro que sí. las personas a veces creen, al comprar estas plantitas, ¿cierto?, como a veces se las venden para la diabetes, piensan que con eso van a curarse de la diabetes. Claro. Entonces, pero no saben cómo, digamos. claro. El cómo es el que le falta de alguna forma. Exacto. Entonces, es súper importante, ¿eh? Después tenemos que hablar muy bien de tus redes sociales para que te busquen y porque obviamente, ¿cierto?, te hagan las preguntas ya directo, porque tú atiendes también de una forma súper puntual y específico, porque, claro, hay cosas que son generales, pero también hay que ver el caso a caso muy bien, ¿cierto yo? Entonces, la lavanda, para ir cerrando, ¿cierto?, puede ser SOS o puede ser también de una forma consecutiva. Y mira, cuando estábamos conversando, me acordé de que hay mucha gente en este momento en la vida que está como contractura, pero mal. Suena. Andamos crujientes de repente por la vida, ¿cierto? Todos conocemos a alguien o nos conocemos a nosotros mismos. La lavanda en ese caso nos puede servir también en estos 20 días que tú me dices que debería ser como una cosa como más a largo plazo. Claro, sí, igualmente te va a servir, digamos, si es que anda con molestias musculares, porque también es antiinflamatoria. Fantástico. Incluso la lavanda es un tremendo regenerador de la piel. Por ejemplo, si tú tienes la lavanda y empiezas a hacer el estudio, buscar por internet, ¿cierto?, todas las propiedades que tiene la lavanda, no importa si tu jardín es pequeñito y si tienes a lo mejor una lavanda, una caléndula, por ahí salió un llantén, una manzanilla. Cada planta tiene tantas acciones medicinales que uno con poquito tiene una tremenda farmacia. La lavanda, por ejemplo, para la piel es espectacular. Uno se puede hacer una simple infusión, por ejemplo, y colocársela en la piel. Te va a desinflamar, por ejemplo, incluso las ojeras, ¿ya? Si uno tiene alguna cicatriz, ¿cierto?, ya cerrada, ¿cierto?, va a ayudar, ¿cierto?, más a que esto estéticamente, digamos, termine mucho mejor, por ejemplo. No, es fantástico porque de pronto, claro, tú piensas que puede ser relajante nomás, pero tiene muchísimas propiedades para la piel, para las quemaduras, ponte tú. Sí. Exactamente, claro. Y así como hay plantas, por ejemplo, que en el caso de la lavanda nos sirve para, digamos, como un ansiolítico, nos sirve, ¿cierto?, para la piel, para desinflamar, ya nos sirve para cicatrizar, ¿cierto? También es antibacteriana, ¿cierto? Y tiene muchísimas otras acciones más. Hay plantas, ¿cierto?, que pueden ser, por ejemplo, también antiinflamatorias, pero que también a lo mejor me van a bajar los niveles de glicemia. Por ejemplo, el eucalipto, que ahora se ocupa harto para las enfermedades, digamos, respiratorias, Claro. ¿cierto? Los jarabes caseros, ¿cierto?, que también se realizan. Generalmente lo colocan como vaporizaciones, pero también se toman infusión. También es hipoglicemiante, también baja los niveles de glicemia. Entonces, si tú tienes algún adulto mayor en la casa que está con metformina, que está con insulina y está constantemente tomando además, ¿cierto?, por ejemplo, el eucalipto, que es un clásico de invierno, ya, pon ojo, ¿cierto?, si anda con mucho frío de pronto, ¿cierto?, o él te expresa, ¿cierto?, en algún momento que incluso puede sentirse un poquito mareado. Todo eso puede deberse a lo mejor, ¿cierto?, a esta baja de glicemia en exceso producto de la interacción del medicamento con la planta. Por supuesto, eso es muy importante porque yo siento que epidemiológicamente hablando, la diabetes es una de las enfermedades o patología o condición que está muy presente en el ámbito nacional, junto con la hipertensión. Yo siento que esos son los dos grandes grupos, ¿cierto?, donde estamos como malitos.
vimos la lavanda, vimos cómo secarla, ¿cierto? Cómo guardarla, cómo tomarla. También estamos en invierno y vienen los resfríos, aparte de nuestro famoso COVID, ¿cierto? Siguen existiendo los resfríos, ¿cierto? ¿Sí? Normales, ¿cierto? Siguen existiendo la neumonía, siguen existiendo, ¿cierto? La sinusitis, siguen existiendo una serie de cosas. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune? Porque tenemos que tener en cuenta que sigue lloviendo, que hace muchísimo frío y que en definitiva eso también nos hace un poco más vulnerables que en otros momentos, por ejemplo, del año. ¿Con qué plantitas podríamos tirar para arriba nuestro sistema inmune? Ya. Una raíz o tubérculo que es súper fácil de conseguir, ya, porque hay otro también que se llama equinacia, pero la verdad es que es muy difícil de conseguir acá, se compra en cápsula, pero en cambio el jengibre. ¿Ya? El jengibre es cierto que lo encontramos en todos lados ahora, en todos lados, no es para nada difícil de conseguir. Es una tremenda planta que nosotros siempre podemos utilizar durante todo el año, ¿ya? Es potente, antiinflamatorio, ¿ya? Que es súper importante, ¿cierto? Estar siempre trabajando los procesos, ¿cierto? Proinflamatorios, que incluso están presentes, ¿cierto? En las personas con obesidad, ¿cierto? Que hay una inflamación crónica producto del tejido adiposo. Entonces los procesos inflamatorios no son exclusivos de personas, ¿cierto? Con un diagnóstico de enfermedad. Exactamente. Lo podemos, ¿cierto?, tomar ya en infusión, por ejemplo, ya para evitar, digamos, subir nuestro sistema inmunológico. Es una planta que incluso a nosotros nos va a ayudar al control del peso. ¿Ya? Hay estudios que hablan, digamos, que avalan la acción, ¿cierto? Hipoglicemiante que también que tiene, pero más bajita, mucho más suave que, por ejemplo, que el eucalipto, que, por ejemplo, la pata de vaca, que son fuertes hipoglicemiantes. También ¿Ya? ayuda a la metabolización de los lípidos, ¿ya? Entonces, el jengibre es un tremendo aliado por donde se le mire ahora, digamos, en el invierno. ¿Cómo Y lo tomamos el jengibre? Porque yo he visto personas que lo toman y lo echan, por ejemplo, al té, así mismo. O lo echan en una teterita, ¿cierto? A veces con otra hierba. ¿Cuál es lo ideal que uno debería hacer con el jengibre? mira, se puede hacer desde la infusión, ¿cierto? Ajá. Que uno toma, ¿cierto? Siempre hay que pelarlo, porque uno no sabe, ¿cierto? El tratamiento que he tenido anteriormente. Pelarlo, ¿cierto? Se puede rallar o sacar, ¿cierto? Lonjitas, como se dice. Eso uno lo lleva, ¿cierto? A agüita caliente, porque es como más durito, ¿cierto? Lo lleva a Claro. agüita caliente, ¿cierto? Tapa, ¿cierto? Siempre la taza con la cual uno está haciendo una infusión, siempre tapada. ¿Ya? Siempre hay que taparla para que se quede, para que se quede adentro, digamos, como el principio activo, por así decirlo, para que no se nos escape. Exacto, los aceites esenciales, que como yo les decía, ¿se acuerdan? Uno se está haciendo una infusión, inmediatamente los vapores, ¿cierto? Uno empieza a inhalar estos aromas y uno dice, qué rico estos aromas, qué rica mi infusión de Y se nos lavanda. está arrancando el principio activo ahí, ¿cierto? De la plantita. Exactamente. Pero eso, claro, lo que se nos está escapando son los aceites esenciales, que nosotros queremos, ¿cierto? Beberlos. Entonces nos están escapando. Y para eso tapamos, ¿cierto? Siempre la infusión. Bueno, Plantita, ¿cierto? Con un platito, con lo que sea. exacto. Y bueno, por eso los chinos, ¿cierto? Son grandes conocedores de todas estas ceremonias del té y tienen muchos tazoncitos que ahora han llegado, ¿cierto? Estos mugs para preparar té. Claro que hay muchas cosas como bonitas, digamos, que tú puedes las teteritas y todo el cuento. Exacto. Tapadito. ¿Ya? 5 a 10 minutitos bastan, ¿cierto? Para que esto agarre sabor, ¿cierto? Se haga extracción de los aceites esenciales. Hay personas que les gusta sacar el jengibre para que no se les pase de picor. Y hay ¿Ya? personas que no se dejan. Eso es a elección. Ya. ¿Ya? Y eso, Y ahí ¿cierto? te lo tomas Exacto. durante el día, Pastillas al día lo puedes tomar, claro, de manera preventiva o ya cuando estás, digamos, con enfermedades respiratorias. Lo fantástico. importante es que si en algún minuto tú sientes, por ejemplo, alguna molestia gástrica, ¿ya? Que sería la única contraindicación del jengibre. Personas, por ¿Ya? ejemplo, que sufren de úlcera péptica, de problemas, ¿cierto?, estomacales, en la mucosa, digamos, estomacal, ¿ya? Les pudiese irritar.
Entonces, simplemente estas personas, ¿cierto?, que sufren úlceras gástricas, saben, ¿cierto?, que ciertos alimentos son irritantes para ellos. Ellos simplemente Claro, los evitan. claro que sí. Entonces, bueno, y ahí estaba pensando en este polvito amarillo. Espérate, en el cúrcuma, La cúrcuma. que Ya. siempre, que yo siempre veo que la trabajan con el jengibre. ¿Lo podemos mezclar? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tanta cultura, ¿cierto?, en el uso de la cúrcuma. Claro que sí, pues. Entonces, pero yo siento que últimamente hemos subido un poco el consumo de estos elementos que antes realmente eran desconocidos. Ahora como que ya sabemos ya lo del jengibre, ponte tú, lo de alguna, lo de la misma cúrcuma, ponte tú. Yo siento que de a poco hemos ido culturizándonos, así como bien lentamente, pero yo siento que hemos estado volviendo a lo natural. Y yo siento que, bueno, que estos dos temas han sido súper interesantes. Nos tenemos que ir ya a una pausa comercial, porque en el siguiente capítulo, permiso, me voy a poner los lentes, vamos a hablar, ¿cierto?, de un poco de la salud femenina y un poco de detox, chiquillos, porque en definitiva algo que dijiste muy importante delante, Natalia, que en definitiva uno, ¿cierto?, tiene que desintoxicarse después de ciertos procesos, ya sea emocionales o de salud. Ya ahí tienes un perrito, ¿cierto?, que nos está invitando a la propaganda. Así es que, chiquillos, no se vayan, ya estamos de regreso, ¿cierto? Espérenos en nuestras pantallas. Estamos de regreso con nuestra querida Natalia Aguilera, hablando de plantitas y muchísimo más, porque cuando hablamos con ella nos damos cuenta que realmente el mundo de las plantas es enorme, que tiene un montón de posibilidades y beneficios para cada uno de nosotros, que es muy importante también conocer qué es lo que pasa con nosotros, irnos conociendo cómo interactuamos con estas plantas, que también qué medicamentos estamos tomando que pueden hacer, ¿cierto?, un poco de cruzamiento. Y vimos, ¿cierto?, cómo poder enfrentar estos días grises, estos días un poco tristes del invierno, cómo fortalecer nuestro sistema inmune de una forma súper fácil, ¿cierto?, y rápido con el jengibre y también ahí con nuestra amiga cúrcuma. Y ahora vamos a hablar de salud femenina, porque nosotros también, ¿cierto?, nosotros somos personas como complejas, nosotros somos cíclicas, nos pasan muchas cosas durante el mes, y a veces durante el mes también nos sentimos un poco complicadas, ¿cierto?, con nuestra luna, con nuestra regla, con nuestro ciclo, digamos, de mujer. Entonces, cuéntanos cómo podríamos enfrentar dentro del invierno, dentro de la tristeza, dentro de todo lo que está pasando, este proceso que es personal, sin embargo, que a veces nos afecta. Ahí yo siento que algunos meses como que nos va bien, pero hay otros meses que a veces tiene que ver también con el invierno y con el frío. A veces nos sentimos un poco más malitos, nos hinchamos o sentimos que estamos reteniendo líquido, por ejemplo, o nos duele la cabecita. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esos días sean un poco más llevables, ¿cierto? Seamos también más amorosas con nosotros y no lo pasemos tan mal, teniendo en cuenta también que el frío igual a veces yo siento que nos complica la existencia. Claro, claro que sí, nos complicamos porque sí y nos complicamos porque no. Ahí se me cayó mi celular. Bueno, por ejemplo, cuando estamos entrando, ¿cierto?, en nuestros procesos de ciclicidad, ¿ya? Adolescentes, ¿cierto? Cuando nosotros recién empezamos a descubrirnos, ¿cierto? Y empezamos digamos, a entrar en este sendero, ¿cierto?, de habitarnos mensualmente, ¿cierto?, con continuos nacimientos y muertes, ¿ya? Yo creo que ese es un momento clave para comenzar, ¿cierto?, el entendimiento de cómo las plantas nos pueden nosotros aliviar, ayudar, ¿cierto? Como por ejemplo, a muchas mujeres les pasa, ¿cierto?, que sienten estos dolores, ¿cierto?, menstruales, mucha hinchazón también que las acompaña todos los meses, dependiendo, ¿cierto?, de cada una, ¿cierto?, la intensidad en la cual las pueda sentir.
¿ya? De esa manera, ¿cierto? Cuando nosotros entramos, ¿cierto? En una edad adolescente, empezar a probar ya, empezar a testearnos cómo nosotros vamos sintiéndonos, por ejemplo, con respecto a algunas hierbas. Y de ahí, ¿cierto? Ya comienza, ¿cierto? Nuestro sendero hacia adelante. Una de las plantas más amorosas, yo considero, desde la infancia con nosotras, ha sido la manzanilla. La manzanilla es una de las plantas que, así como la lavanda, es una tremenda maestra, ella es humilde, ¿cierto? No pide mucho cuando en realidad nosotros la tenemos en nuestro jardín. Incluso podemos sacar sus semillas de estas simples bolsitas de supermercado. Es una planta que bueno, para los niños es ideal, ¿cierto? Porque acompaña sus dolorcitos de guata, ¿cierto? Como muy noble la manzanilla. Es muy noble con todas las edades. Entonces, iniciar, por ejemplo, en la adolescencia, probando con la manzanilla, si yo estoy hablando de alguien que a lo mejor nunca le han dado una hierba medicinal, ¿cierto? Y quiere empezar, ¿cierto? Porque ya las adolescentes hoy día están muy empoderadas también, ¿cierto? Y muchas veces no quieren también probar inmediatamente con medicamentos. Claro. Yo te invito a probar con la manzanilla, prueba con la manzanilla, es un tremendo antiespasmódico, es un antiinflamatorio también natural, ¿ya? Incluso en esta misma edad, ¿cierto? En que uno empiezan a aparecerle estos granitos, ¿ya? La manzanilla incluso te puede ayudar para la piel. Haz una infusión, tal cual como yo te decía, que hicieras una infusión, ¿cierto? Con el jengibre. Ese principio se ocupa para todo. Ok. Entonces tú haces la infusión de manzanilla, ¿ya? Si te pareció una rojez, alguna erupción cutánea, ¿ya? Que es clásico, ¿cierto? De la adolescencia y los periodos menstruales que nos acompañan, ¿ya? Claro. La infusión de manzanilla, moja ahí, ¿cierto? Algún pañuelito, alguna de estas pétalos, ¿cierto? Desmaquillante, te la colocas en la piel, déjalo actuar unos 10, 15 minutitos y vas a ver cómo esto se empieza a desinflamar. Incluso te va a ayudar a la cicatrización, al mejoramiento de las manchas que puedan quedar, que son clásicas también, ¿cierto? Del acné y el acompañamiento, ¿cierto? En la adolescencia, ¿ya? Y cuando estás empezando, ¿cierto? Con ese sentir que uno dice, claro, me va a llegar, no sé decir dónde va, digamos, sí, por supuesto. Ahí es el momento, ¿cierto?, que puedes empezar a tomar la lavanda. Tómala, ¿cierto?, igualmente de 2 a 3 veces al día, ¿ya? La lavanda tiene un efecto emenagogo, ¿ya? Que hay emenagogos que son más amables y hay emenagogos que son mucho más fuertes, ¿ya? Como por ejemplo la ruda, ¿cierto? Que igualmente tiene, digamos, no se puede utilizar con tanta seguridad, por ejemplo, como la manzanilla, ¿ya? Tiene un rango terapéutico más cortito. Expliquémosle a los televidentes qué es emenagogo, querida. Emenagogo, sí, muy bien. Emenagogo ya quiere decir es la acción terapéutica de una planta que habla, ¿cierto?, que sobre, ¿cierto?, el músculo liso que conforma, ¿cierto?, el útero, en este caso, va a provocar esta acción, ¿ya? Tiene efecto, ¿cierto?, sobre el útero, mejorando las contracciones. De esta manera, ¿cierto?, hace que el flujo menstrual, ¿cierto?, se favorezca, ¿cierto?, las contracciones sean mucho más eficaces, ¿ya? Y con esto, ¿cierto?, el flujo también sea mayor. Por ende, ¿cierto?, nuestros días pueden ser incluso, ¿cierto?, pueden acortarse, ya debido a que las contracciones van a ser más eficaces. Claro, ¿ya? para ser de mejor calidad. Exacto. Pero además de ser emenagoga, como les decía, es antiinflamatoria. Entonces te va a bajar, ¿cierto?, esa hinchazón que es clásica también de esos días. Y además tiene efecto antiálgico, o sea que también, ¿cierto?, nos va a ayudar a aliviar el dolor. Y por otro lado, también ayuda para el tema de la pena y la ansiedad, que está todo eso relacionado, ¿cierto?, en los días, digamos, cuando nosotros, ¿cierto?, nos llega nuestra menstruación, ¿ya? Y ni qué decir, ¿cierto?, cuando son las primeras menstruaciones o cuando estamos en periodo de adolescencia, que somos, ¿cierto?, una tormenta, somos, ¿cierto?, un claro, tremendo caos. Pero hay que recordar algo que también es muy importante, que en definitiva también el estrés muchas veces intensifica las menstruaciones o bien las hace más dolorosas, porque efectivamente nosotros estamos como cargaditos al cortisol, ¿cierto? Que es un inflamatorio también,
estamos contracturadas muchas veces muscularmente, entonces a veces, de repente uno habla con mujeres y dicen, ¿sabes tú que cuando yo era más chica, yo no tenía estas molestias, ponte tú, y ahora las tengo, pero también están ligadas como a este estrés, a este estrés o a este modo de vida que de repente tenemos, que no a veces nos aparta de estar de habitarnos, como dices tú tan amorosamente, eh, y a veces se producen amenorrea, ¿cierto? A veces no llega la regla, a veces llegan muy dolorosas, ponte tú, y no solamente tienen que ver con el asunto hormonal, sino que también con el asunto de estrés que tenemos, digamos, como de base la mayoría parte de la población. Claro, exactamente. Entonces, por eso ahí en ese caso, ¿cierto? Es importante nosotros detectar de dónde vienen también estos dolores, ¿ya? Que puede ser, ¿cierto? A lo mejor relacionado, como tú dices, con el estrés, a lo mejor hay algo relacionado con nuestra alimentación, a lo mejor, ¿cierto? Hay algo subyacente ahí que nosotros no hemos detectado, ¿cierto? Las causas por las cuales alguien pueda tener, ¿cierto? Molestia o mayor o menor cantidad de sangrado, ¿cierto? O incluso que no aparezcan, ¿cierto? Las menstruaciones son tan diversas como un dolor de guatita, ¿ya? Claro. Siempre uno tiene que tenerlo en cuenta y que las soluciones herbales, ¿cierto?, nos sirven para mitigar en el momento, el dolor, las molestias, ¿cierto? Pero nunca quedarnos en definitiva, digamos, solo con la respuesta, ¿cierto?, que uno pueda tener con las hierbas, ¿ya? Porque Claro. si esto continúa, ¿cierto?, eso también uno tiene que tener sabiduría, cuánto tiempo, ¿cierto?, utilizar. Tiene que tener en claro, ¿cierto?, que si estas molestias perduran, ¿cierto?, también, ¿cierto?, sería tingente profundizar, ¿cierto? Claro. Ir descartando, digamos. Exactamente, exactamente, solamente, ¿cierto?, para tener en claro si esto es simplemente es así mi periodo, ¿cierto?, o a lo mejor hay algo subyacente que yo simplemente estoy emitiendo. Claro que sí. Ahora estaba pensando en la lavanda. ¿Podemos mezclar la manzanilla con la lavanda? Claro que sí, espectacular, de hecho. Por ejemplo, hay personas que la lavanda, o sea, la manzanilla no les funciona mucho, ¿ya? Con respecto, digamos, al ámbito ansiolítico. ¿Ya? Entonces, utilizan la sinergia de manzanilla con lavanda, ¿ya? Y claro que se puede hacer, pero al menos lo que yo les recomiendo siempre es que prueben con una sola hierba primero, para que se testeen, sea un estudio, ¿cierto?, de autoconocimiento. Y después, ¿cierto?, si ven que esto ya no les funciona, hagan, ¿cierto?, esta combinación, ¿ya? Esta combinación, ¿cierto?, donde pueden colocar lavanda, ¿cierto?, manzanilla, a lo mejor a alguien le gusta la valeriana, ya que la valeriana es una tremenda, ¿cierto?, raíz en este caso, que normalmente uno la compra, ¿ya? La compra la valeriana y no es para nada difícil de encontrar, ¿ya? Pero la valeriana, ¿cierto?, tiene una aromática que es bastante particular y que no a muchas personas también les gusta, ¿ya? Por eso todo depende, ¿cierto?, de cada persona. Y la valeriana también es bastante ansiolítica, ¿ya? Entonces, si estás con mucho estrés, de pronto a lo mejor ni la manzanilla ni la lavanda te sirven, a lo mejor te vas directo, ¿cierto?, a una valeriana o a una pasiflora, ¿cierto? Que la pasiflora, esa sí nosotros la podemos encontrar, la podemos recolectar, y que también es una tremenda, ¿cierto?, maestra para nosotras, ¿cierto?, las mujeres. Interesante lo de la pasiflora. Yo personalmente no conozco la valeriana. Cuando tú me hablas de la raíz es como el jengibre, ponte tú. Yo le he comprado la valeriana, pero me la venden trozadita, así que nunca la he visto entera, porque yo tampoco en mi jardín tampoco la he podido cultivar. Claro. Siempre la he visto trozadita. Ya, entonces como que no tenemos, digamos, como una idea, digamos, de cómo es. Pero la Claro. pasiflora, claro que la hemos visto en los jardines, ¿cierto? Es como esta enredadera que yo siento que la flor es maravillosa, que es tan hermosa la flor. Y una historia bien bonita, igual la historia le dicen pasionaria también, o flor ¿Sí? de la pasión, la flor de Cristo también le dicen. Ay, no tenía idea. No, yo solamente la conocía como pasiflora.
Claro, lo que pasa es que esta es una plantita que es nativa de acá, de América. Entonces, ¿Ya? cuando llegaron acá los jesuitas, ¿Ya? vieron en la pasiflora, que ellos la ¿Mm? llamaron, digamos, la flor o la corona de Cristo, le dicen en algunos países o territorios, vieron en ella, digamos, en los pistilos, número de pistilos, en los números de pétalos, vieron a los apóstoles, vieron los tres clavos que tuvo Jesús, y por esa, digamos, conformación, ellos le Le dieron fue dando significado, digamos, el a fuego, esta sí, formación, a esta flor, digamos. Oh, exacto. Entonces, por eso ellos la llamaron flor de la pasión, o flor corona de Cristo, o pasionaria, o pasiflora, como nosotros acá en Chile al menos la conocemos como pasiflora. Pero eso, claro. digamos que todos estos nombres, ¿cierto? Pasiflora no es el nombre científico o botánico, entonces todos estos nombres siempre cambian. Claro, porque cada uno le va poniendo, digamos, el nombre de fantasía, digamos, como, sí, pues, es como los remedios, porque, no sé, pues la ácido salicílico, pero el nombre fantasía es aspirina, porque tú no sé. Entonces, claro, ahí tú vas como Claro. jugando con con la, con los nombres. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Estamos ya terminando, Natalia. Creo que nos vamos a quedar siempre pendiente con el detox. El detox va a ser tarea para la casa para más adelante, ¿qué queréis que te diga? Y todo esto que hemos dicho, obviamente, ¿cierto? Tú lo has dicho de forma general, eh, eh, orientándonos, comenzando, ¿cierto?, a introducirnos, yo siento de una forma súper como respetuosa y amorosa también con las plantas, pero si alguien quiere aprender más, si alguien quiere ir a tus cursos, talleres, ¿dónde te puede encontrar? Vamos con todo, Natalia, de todos sus datos, ¿cierto? También los talleres que vas a estar haciendo, lo más probable que ya pronto, porque tú siempre estás haciendo talleres de nuevas cosas, entonces para que la gente empiece, ¿cierto?, también a seguirte y a conocer un poco más también de todo este otro mundo, ¿cierto?, que también nos puede ayudar un montón en nuestra calidad de vida. Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, chiquillos, ustedes, por ejemplo, si que les interesa aprender de este camino botánico, empezar a cuidar a los suyos, ¿cierto? A su familia o a tener autocuidado, yo imparto talleres, me pueden encontrar en mis redes sociales como La Enfermera Botánica. ¿Ya? La Enfermera Botánica en Instagram o en Facebook, ahí simplemente me hablan por interno, ¿ya? Ven la parrilla de talleres que yo tengo herbolaria para la mujer, un taller inicial que se llama El Despertar de la Curandera, un taller que es mucho más largo, que se trata de herbolaria y sistema circulatorio, que es de 3 meses, hay herbolaria de invierno también, hay de aceites esenciales, o sea, pregúnteme nomás con toda confianza cuáles son los talleres que tengo y yo les mando toda la información. Fantástico. Bueno, invitado porque así como ustedes la ven, chiquillos y chiquillas, así es también de amable y de precisa en la entrega de conocimiento. Es muy generosa, así es que no duden, ¿cierto?, en seguirla, por supuesto, para que ustedes vayan conociendo también más de esta magia. En algún momento puse yo la magia de las plantas y yo siento que sigue siendo así. Y como cada capítulo, ¿cierto? Terminamos este capítulo sacando el mensaje de los ángeles también, que es para Natalia, pero también para cada uno de ustedes, ya que yo tenía mi mensajito listo. Así es que se los leo, chicos. El mensaje de la semana dice así: yo soy el ángel que te conecta con el cielo. Confía. Sé como un niño. Los ángeles estamos descendiendo para darte nuevas energías y hoy recibes la más necesaria para ti. Te hace bien, te doy dulzura y serenidad. Y aquí está, ¿cierto?, el mensajito de la semana. Y chiquillos, nos invitan a ver el mundo con los ojos de niño, con dulzura, con serenidad, con el corazón abierto, por supuesto, y con esperanza, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Este es un angelito también que es de aire, por lo tanto nos está invitando a pensar un poco menos para volar un poco más. Así es que, Natalia, darte las gracias como siempre, un gusto tenerte en Rukasana Enciende tu Luz,
con esta generosidad que tú nos abordas tus conocimientos, ¿cierto? Nos compartes con cada uno de nosotros. No sé cómo te quieres despedir de los televidentes, querida. Bueno, aquí me voy a despedir acompañada de quien estuvo haciendo ruido todo el rato, así que les mando un abrazo, chiquillos, como siempre, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, incluso que hayan tenido con respecto a las plantitas que vimos, ya, o las que no alcanzamos a ver, escríbame nomás con toda confianza, ya, ahí estoy yo siempre para ayudarlo, y siempre en mis posts, además, les dejo montones de datos para acompañarlos, ¿cierto?, en todos estos procesos herbales. Por supuesto. Así que muchísimas gracias por estar, Natalia. Obviamente nos vamos a ver más adelante. Siempre es necesario, ¿cierto? Recordarle a todos ustedes, chiquillos, que si ustedes no pudieron ver algún capítulo de Rucasana Cielo Toulouse, en Rucasana Herrera en YouTube pueden encontrar todos los capítulos, ¿cierto?, completos para que los vayan revisando. Ahí está Natalia, ¿cierto?, con algunos otros datos también. Así es que los dejo totalmente invitados. Espero que tengan una luminosa semana. Y que tengamos también un buen final de mes. Así es que los abrazo, les envío 1000 bendiciones y namaste, queridos amigos.